Capítulo 23. El sistema recuerda. Las recompensas del tiempo, parte I. Una interrupción inesperada, año 14,452, tarde de martes en el universo. No había ninguna razón particular para que fuera ese martes. No era el aniversario de nada. No había ningún evento cósmico en el sistema solar de Celestia que lo marcara. Era simplemente otro día en el año 14,452. La flota espacial interracial completaba sus rutas habituales entre la EIA y las colonias, los equipos de Ferax 3 regresaban con muestras del estrato más profundo que habían alcanzado, y Faelor el Sabio, en Silva Eterna, dictaba lentamente a su asistente el hechizo de vejez número 48. Celestia monitoreaba todo con la atención distribuida de quien lleva 500 millones de años haciendo varias cosas a la vez. Y entonces el sistema habló. Cosa que no había hecho, de ninguna manera significativa, en miles de años. Sistema de creación vital, SCV. Notificación de hito civilizacional mayor, análisis en curso, entidad. Celestia, anteriormente Alex Rodríguez, clasificación actual. Planeta Cuna activo, clase Omega año de referencia. 14,452 evaluación de civilizaciones activas. Parámetro valor actual umbral tipo y dominio energético planetario 99,7%, 100% presencia extraplanetaria permanente 4 instalaciones 2 instalaciones colonización del sistema solar 31%, 50% integración racial tecnológica 96,8%, 85% autosuficiencia energética 94,2%, 90% índice de estabilidad civilizacional 98,1%, 80% veredicto. La civilización de Celestia ha alcanzado el 97,3% del umbral requerido para clasificación como civilización tipo I en la escala de Kardashev. Hito esperado. Tipo I completo en 120 años al ritmo actual. Detección de recompensas pendientes. Aviso. El sistema ha detectado una acumulación masiva de puntos de progreso civilizacional no reclamados. Durante los últimos 4,200 años de monitoreo continuo, el usuario ha estado enfocado en el desarrollo activo de sus civilizaciones sin procesar las notificaciones de hito que el sistema generó en ese periodo. Puntos acumulados sin reclamar. 847,320 ppc. ¿Desea el usuario reclamar las recompensas pendientes? Celestia se quedó completamente inmóvil. ¿Cuánto tiempo lleva el sistema callado esperando que yo prestara atención? La respuesta estaba ahí. 4,200 años. La última vez que el sistema había entregado recompensas activamente fue en los primeros siglos de la civilización, cuando las razas despertaron, cuando los primeros elfos desarrollaron magia consciente, cuando los dragones fueron creados. Después de eso, Celestia había estado tan absorto en el día a día de guiar, observar y ocasionalmente empujar a sus civilizaciones que nunca había prestado atención a la cola de notificaciones acumuladas. 847,320 puntos. El sistema lleva 4000 años haciendo anotaciones en un cuaderno que nadie abrió. Usuario confirma reclamación procesando. 847,320 ppc, parte segundo. Las recompensas, distribución de recompensas. Hito 1, primer gobierno interracial estable año 11,500, Gran Pacto de las Razas recompensa. 45,000 ppc más 12,000 unidades de poder al avatar. Hito 2, civilización alcanza 500 millones de habitantes año 12,100 recompensa. 80,000 ppc más 28,000 unidades de poder al avatar. Hito 3, primera fuente de energía no mágica funcional año 12,527, Instituto de Energía Natural recompensa. 60,000 ppc más 15,000 unidades de poder al avatar bonus. Desbloqueado. Comprensión de energías físicas. Hito 4, reactor nuclear operativo año 12,831 recompensa. 120,000 ppc más 40,000 unidades de poder al avatar. Hito 5, primera instalación espacial permanente año 13,025, EIA módulo núcleo alfa recompensa. 150,000 ppc más 55,000 unidades de poder al avatar bonus. Desbloqueado. Presencia en el vacío. Hito 6, terraformación activa de cuerpo celeste propio año 13,165, proyecto Renatus recompensa. 200,000 ppc más 80,000 unidades de poder al avatar bonus.
Más 35% de eficiencia en terraformación futura. Hito 7, primera colonia extraplanetaria habitable año 14,065, Renatus abre cielo a especialistas recompensa. 180,000 ppc más 65,000 unidades de poder al avatar. Hito 8, primer contacto con cuerpo celeste externo al sistema inmediato año 14,299, expedición Ferax 1 recompensa. 12,320 ppc más 8,000 unidades de poder al avatar, distribución total completada. Puntos aplicados. 847,320 ppc incremento total de poder. Más 303,000 unidades, actualización de estadísticas de avatar parámetro antes después poder de combate, avatar, 217,000 520,000 poder planetario bruto 7, 500, 000, 7, 500, 000, sin cambio, radio de influencia mágica 2, 4, UA 3, 1, UA capacidad de manifestación simultánea 3 avatares 5 avatares referencia. Poder de combate actual del avatar se aproxima al nivel de Freezer en su primera forma, 530,000. Diferencia. 10,000 unidades. Advertencia del sistema. El poder planetario bruto de 7, 500, 000 no puede canalizarse en su totalidad a través del avatar. Hacerlo requeriría drenar la energía mágica activa del planeta. Campos gravitacionales, pozos de energía cósmica, atmósfera mágica, núcleo de magma. Resultado. Colapso civilizacional y muerte masiva de las razas activas. Límite seguro de manifestación en combate. 520,000 unidades. Límite de emergencia absoluto, daño severo al planeta. Estimado 1, 200, 000. Uso del poder bruto total. Catastrófico. No recomendado bajo ninguna circunstancia. Celestia procesó los números durante un segundo completo, una eternidad en su escala de pensamiento. 520,000 lo que eso significaba era claro y algo ominoso. Freezer, en su primera forma, la más contenida, la que usaba con mortales que no merecían el esfuerzo de más, poseía 530,000 unidades. 10.000 unidades de diferencia. Casi exactamente igual. Y eso era solo el avatar. La proyección que podía desprenderse del planeta y moverse en el mundo. El poder planetario bruto, lo que representaban realmente los milenios de crecimiento, las civilizaciones construidas, los océanos y los continentes y el núcleo de magma y los 6.000 millones de vidas latiendo en su superficie, era 7, 500, 000 unidades. 14 veces el poder del avatar. Una reserva enorme. Que no podía usar. No completamente. No sin consecuencias que hacían que el número perdiera todo su atractivo. El sistema lo había explicado sin rodeos. Canalizar más del límite seguro de 520,000 significaría drenar la energía activa del planeta. Los pozos de energía cósmica se vaciarían. El campo mágico que sus razas usaban para vivir y crear se debilitaría. La atmósfera perdería estabilidad. Las runas que sostenían el domo de fortuna y los sistemas de Renatus fallarían. Por cada unidad de poder adicional que el avatar canalizara más allá del límite, algún lugar en su superficie, alguien pagaría el precio. Soy el guerrero más poderoso de mi mundo, pensó Celestia, y al mismo tiempo el que menos puede permitirse pelear a plena potencia. Qué ironía tan perfecta. No terminó el pensamiento con amargura. Lo terminó con algo más parecido a aceptación. Era lo que era. Y lo que era tenía sentido. Era un planeta, no un guerrero. Su fuerza siempre había estado en lo que construía, no en lo que destruía. Nuevas funciones desbloqueadas. 3. ¿Desea el usuario ver las funciones nuevas? Parte 3. Las 3 funciones, función I, radar gravitacional. Nombre. Radar gravitacional tipo. Percepción pasiva expandida. Descripción. El usuario puede extender su percepción utilizando su campo gravitacional como antena. Todo lo que existe dentro del radio de influencia gravitacional de Celestia puede ser percibido directamente, sin importar si hay atmósfera, roca, o vacío entre el objetivo y el punto de origen. Radio base. Igual al radio de influencia gravitacional, actualmente. 3.1 UA, amplificación. Si existe un cuerpo celeste masivo dentro del radio base cuyo campo gravitacional sea superior al del usuario, ese cuerpo actúa como nodo amplificador. La percepción puede seguir el campo gravitacional del nodo y extenderse más allá del radio base, usando la gravedad ajena como extensión. Diferencia con el avatar. El avatar usa la gravedad del planeta como fuente de poder para manifestarse.
El radar usa la gravedad como sentido de percepción. Son funciones independientes y pueden operar simultáneamente. Nota. El radar gravitacional percibe masa, energía, campos magnéticos y emisiones de ki y magia. No percibe pensamientos ni conversaciones. Función segundo, ascenso. Nombre. Ascenso tipo. Otorgamiento de poder, uso único por receptor. Descripción. El usuario puede seleccionar un ser mortal de cualquier raza y compartir con él una fracción de su poder y consciencia planetaria. El receptor del ascenso experimentará incremento permanente de poder base hasta el nivel que el usuario determine, con un máximo del 0,001% del poder planetario bruto del usuario. Conexión parcial con la consciencia del usuario. El receptor podrá percibir el estado del planeta y comunicarse con el usuario mentalmente. Longevidad extendida. El receptor vivirá mientras el usuario exista o hasta que el usuario revoque el ascenso. Habilidades adicionales según lo que el usuario decida otorgar. Limitaciones. Solo puede existir un número limitado de ascendidos simultáneamente, máximo 7. El ascenso no puede otorgarse a alguien sin su consentimiento. Las habilidades otorgadas son decididas por el usuario en el momento del ascenso y no pueden modificarse después sin revocar y reotorgar el ascenso. Un ascendido revocado pierde todos los poderes otorgados. Advertencia. El ascenso crea un vínculo permanente entre el usuario y el receptor. Elegir con cuidado. Función tercero, transmutación. Nombre. Transmutación de la materia tipo. Creación activa, consumo de energía mágica. Descripción. El usuario puede reorganizar la energía mágica de su campo para materializar objetos físicos. No es creación de la nada, es la conversión de energía mágica ambiental en materia organizada según el patrón que el usuario defina. Capacidad. Cualquier objeto inorgánico de cualquier material conocido por el usuario. Objetos orgánicos complejos, seres vivos, no pueden ser creados. Costo. Variable según la complejidad y masa del objeto. Un cristal de ki de clase 3 equivale a aproximadamente 0,0001% de la reserva de energía mágica del usuario. Objetos más grandes o complejos cuestan proporcionalmente más. Limitaciones. No puede crear seres vivos. No puede crear réplicas funcionales de artefactos mágicos complejos que dependan de su propia fuente de energía interna. El objeto creado permanece mientras el usuario lo mantenga o hasta que se disuelva naturalmente. Celestia leyó las 3 descripciones en silencio. Luego las leyó una vez más. Y una vez más. 4000 años de notificaciones ignoradas, pensó el planeta. Y el sistema guardó todo esto esperando el momento de entregarlas. ¿Qué hago primero? Parte cuarto. El radar, lo que había en la oscuridad, la primera activación. Activar el radar gravitacional no fue dramático desde fuera. Desde el interior de la consciencia de Celestia, fue otra cosa completamente. Era como abrir un ojo que había estado cerrado desde siempre. No porque el ojo no existiera, la gravedad de Celestia siempre había estado ahí, extendiéndose en todas direcciones, sino porque ahora podía leer lo que la gravedad tocaba en lugar de simplemente sentirlo como masa y peso. El sistema Aetheron se desplegó ante su percepción completa en una fracción de segundo. El Sol Aetheron, una presencia gravitacional enorme, el ancla del sistema. Celestia lo había sentido siempre. Ahora lo veía. La estructura completa de su campo gravitacional, los flujos de energía solar, el campo magnético que se extendía mucho más allá de la órbita más exterior. Los planetas, cada uno con su firma gravitacional única. El planeta interior sin nombre, el que la expedición de Nara Luz del espacio había alcanzado décadas atrás, denso, volcánico, con una lectura de energía geotérmica intensa. Ferax, en la siguiente órbita exterior. Su campo más débil, su superficie rica en hierro claramente distinguible por la densidad específica de su firma. Los planetas exteriores. El gigante gaseoso Titán y sus lunas, cada una con su pequeña gravedad propia. El cinturón exterior de asteroides. Millones de pequeñas firmas parpadeando como lluvia de luz. Y Renatus, su luna terraformada. Una firma que reconocería entre 1.000.000. La misma que siempre, pero con algo nuevo y apenas detectable, la biomasa de las cianobacterias y las algas que cubrían las costas de los mares interiores añadía una nota diferente a la firma gravitacional, algo vivo donde antes había solo roca. Hermoso. Genuinamente hermoso en formas que no podía describir en ningún idioma. Pero había algo más. La anomalía al borde del radio de percepción, justo en el límite donde la gravedad de Celestia se debilitaba hasta casi desaparecer en el espacio interestelar, había algo. Algo que no debería estar ahí. No era un asteroide.
Celestia conocía la firma gravitacional de roca muerta. Esto era diferente. Una perturbación muy sutil en el tejido gravitacional, como una nota fuera de lugar en una melodía conocida de memoria. Celestia enfocó toda la atención del radar en ese punto. Era pequeño. Mucho más pequeño que cualquier planeta. Más pequeño que los asteroides mayores del cinturón exterior. Del tamaño aproximado de una estructura artificial de escala moderada. Y emitía algo. No ki. No magia en el sentido en que Celestia la reconocía. Era una energía artificial, manufacturada, organizada, producida por tecnología en lugar de por naturaleza o por biología. Una emisión tecnológica. Débil. Irregular. Como algo que funcionaba con batería baja. O como algo que llevaba mucho tiempo en el espacio y apenas quedaba energía en sus sistemas. ¿Qué eres? Pensó Celestia. El radar no podía responder esa pregunta. Podía detectar masa y energía, no identidad. Lo que sí podía determinar era, estaba en el borde exterior del sistema, más allá de la órbita de Titán. No se movía de manera que sugiriera propulsión activa, derivaba con la gravedad del Sol a Heterón como cualquier cuerpo sin motor propio. Había estado ahí durante, era difícil decirlo sin más datos, pero su trayectoria, extrapolada hacia atrás, sugería que llevaba décadas en esa posición. Décadas derivando. Sin propulsión. Con una emisión energética mínima y decreciente. Celestia mantuvo el radar fijo en ese punto durante varios minutos. Analizando. Calculando. La conclusión más probable era inquietante en su simplicidad. Era una sonda. Automatizada. Sin tripulación. Probablemente lanzada desde muy lejos hace mucho tiempo, viajando a través del espacio hasta llegar aquí, ahora sin combustible ni misión activa, solo flotando con lo que le quedaba de energía de reserva enviando señales que nadie, hasta ahora, había tenido la capacidad de detectar. ¿De quién era? No lo sabía. No podía saberlo solo con el radar. Pero sí sabía algo más, y ese algo más le heló, metafóricamente, un planeta no se helaba, la conciencia. Si era una sonda de reconocimiento, significa que alguien la había lanzado en dirección a este sector del espacio. Y si alguien había lanzado una sonda en esta dirección, significa que alguien tenía razón para creer que valía la pena mirar en esta dirección. No lo diré todavía, decidió Celestia. Mis razas no tienen manera de llegar ahí con los recursos actuales. No tienen contexto para entender lo que puede significar. Y puede que sea nada, un objeto natural con una firma energética inusual, un error de percepción de una habilidad que acabo de activar por primera vez, pero voy a vigilarlo desde ahora, lo voy a vigilar constantemente. El radar se quedó activo en modo pasivo, con ese punto específico marcado en la percepción de Celestia como una nota al margen que no pensaba ignorar. Parte V. La transmutación, probar lo que no entiendes, el primer objeto. La primera vez que Celestia intentó la transmutación, creó un cristal de ki. No porque lo necesitara. Tenía el lago eterno y todos los depósitos naturales del sistema. Los cristales no escaseaban, no como antes. Lo eligió porque era algo que conocía perfectamente. Conocía la estructura molecular de un cristal de ki de clase 3 mejor que cualquier artesano del mundo, porque había vivido con millones de ellos en sus profundidades durante eones. Sabía exactamente cómo era. Concentró energía mágica en un punto específico. La palma de su avatar, materializado en el Valle de las Tres Lunas simplemente para tener un punto físico de referencia. Definió la estructura. La densidad. La composición. La energía se organizó. Y en la palma de su mano de avatar apareció un cristal de ki de clase 3. Perfecto. Idéntico en todo sentido a uno extraído de sus profundidades y procesado durante meses por un maestro artesano. Celestia lo miró durante un momento. Luego lo disolvió y lo liberó de vuelta como energía mágica ambiental. Funciona, pensó. La simplicidad del pensamiento no hacía justicia a lo que acababa de pasar. Había creado materia organizada a partir de energía. No había mineros involucrados. No había 40 años de formación natural. No había semanas de trabajo artesano. Había pensado un objeto y el objeto existió. El sistema le había dicho que el costo era aproximadamente el 0,0001% de su reserva de energía mágica por cristal de clase 3. Para una reserva del tamaño de la de Celestia, eso equivalía a producir millones de cristales antes de notar siquiera un impacto en sus niveles. Esto cambia la economía de los cristales, pensó el planeta. Si quisiera, podría inundar el mercado de cristales de ki y derrumbar el precio a cero en semanas. Luego pensó en las miles de familias de artesanos de cristales que vivían de su trabajo.
En las empresas de extracción. En los maestros talladores que habían pasado décadas desarrollando su habilidad. O podría no hacerlo, pensó. Y el mundo seguiría como esta era una decisión más compleja de lo que parecía. La capacidad de crear abundancia instantánea de algo que había sido escaso no siempre era un regalo sin coste. Lo que sí hizo fue algo más contenido, más personal. En el Valle de las Tres Lunas, junto al árbol divino de Rou, Celestia transmutó una piedra. No una piedra útil. No un cristal de ki. Una piedra lisa, negra, del tamaño de un puño, de un mineral que no existía naturalmente en ningún punto de su superficie. Un mineral que existía solo en su imaginación, una mezcla de propiedades que ningún proceso geológico natural habría producido, con un brillo interior suave y constante que no dependía de luz externa. La llamó, en silencio y sin decírselo a nadie, piedra de memoria. La colocó junto al árbol divino. Para que cuando viniera a este lugar a pensar, tuviera algo que recordara que las cosas podían crearse de la nada si uno tenía la energía y la voluntad suficientes. Parte sexto. El peso del ascenso, ¿a quién? De las 3 funciones nuevas, el radar ya estaba en uso. La transmutación ya había sido probada. Solo quedaba el ascenso. Y el ascenso era otra cosa completamente. No era una herramienta. Era una relación. Una decisión permanente sobre la vida de otro ser consciente. Celestia pasó varios días, en su escala, varios días era tiempo considerable, pensando en ello sin hacer nada más con el tema. Máximo 7 ascendidos simultáneamente, decía el sistema. Un vínculo permanente. La pregunta obvia era, ¿para qué quería Celestia un ascendido? El sistema lo describía como un heraldo, un ser con poderes superiores al resto de su raza, conectado mentalmente al planeta. Las razones podían ser muchas. Protección. Un ser con parte del poder de Celestia podía defender el planeta de amenazas que sus razas ordinarias no pudieran manejar. Representación. Alguien que hablara por Celestia en el mundo mortal cuando el avatar no era la herramienta correcta. Conexión. Simplemente tener un ser que comprendiera lo que era ser Celestia desde dentro, aunque fuera parcialmente. ¿Quién? Pensó en los candidatos. Faelor el Sabio. 13,966 años. El ser mortal más anciano del planeta. Su sabiduría acumulada no tenía paralelo. Pero Faelor estaba en la recta final de su vida natural, con quizás 1000 años antes de que su biología élfica alcanzara su límite, y el ascenso le daría longevidad indefinida. ¿Era justo hacerle esa oferta? ¿La quería? Era un ser que había elegido conscientemente retirarse del mundo activo para crear en soledad. Darle eternidad podía no ser el regalo que parecía. Celestia lo descartó. No sin pena, pero lo descartó. Si Faelor quiere vivir más, encontrará su propio camino. No es mi decisión el actual maestro sin cielo. El título lo llevaba una humana de 94 años llamada Aldara Pico Dorado, ninguna relación con las otras Aldaras de la historia, simplemente un nombre que su familia había usado durante generaciones. Poder de ki de 142,000 unidades. La guerrera más fuerte que había producido la civilización de Celestia en milenios. Una mujer que había ganado el gran torneo 17 años consecutivos y que, según todos los observadores del circuito marcial, aún no había mostrado su verdadero límite. Interesante, pensó Celestia. Pero los guerreros más fuertes a veces tienen dificultades cuando el poder crece demasiado rápido. No siempre la fuerza es lo primero que necesita un heraldo. Guardó el nombre. La tejedora primordial Tesara Lunaris. 3,800 años. El intelecto mágico más poderoso de la historia. Creadora de 8 acusaciones mágicas. La única persona en Celestia que comprendía la magia con la profundidad suficiente para que Celestia no tuviera que explicarle nada. Ella, pensó el planeta. Ella podría entender lo que soy de una manera que nadie más podría. Pero también es la persona de mayor impacto en la estructura del mundo mágico. Ascenderla cambiaría el balance de poder entre las instituciones de maneras que no puedo predecir completamente. También guardó ese nombre. Celestia llegó a una conclusión después de días de consideración. No era el momento. No porque no hubiera candidatos dignos. Sino porque el ascenso era una decisión tan grande que hacerla solo porque una función nueva se había desbloqueado sería apresurado. La función estaría disponible cuando el momento fuera correcto. Cuando hubiera un candidato que no solo fuera digno sino necesario. El sistema no ponía fecha límite. El ascenso podía esperar. Pero lo tendré en mente, prometió Celestia en silencio. Y cuando llegue el momento, lo sabré. Parte séptimo.
Lo que el planeta no dijo, la decisión silenciosa esa noche, si los planetas tuvieran noches internas, Celestia regresó con su percepción al punto al borde del sistema donde derivaba el objeto anómalo. Seguía ahí. La emisión energética había caído otro porcentaje desde la última vez que lo había comprobado. Si el patrón continuaba, en 20 o 30 años se quedaría completamente sin energía y se volvería indetectable incluso para el radar. Celestia tomó una decisión. Si en 20 años sus civilizaciones habían avanzado lo suficiente en tecnología espacial para alcanzar esa región del sistema exterior, le diría al Consejo que sus instrumentos habían detectado una anomalía gravitacional y enviaría una misión a investigar. Si no habían avanzado lo suficiente para ese entonces, esperaría. No lo describiría como lo que posiblemente era. No usaría las palabras que tenía en mente. Solo diría: anomalía gravitacional, posible objeto de interés científico, merece investigación. Sus razas eran capaces y brillantes. Pero una sonda de origen desconocido en el borde del sistema era información que requería el contexto correcto para ser recibida sin pánico. Y el contexto correcto requería tiempo. Siempre ha requerido tiempo, pensó Celestia. Y siempre ha valido la pena esperarlo. El planeta observó sus continentes desde la altura donde su avatar flotaba sobre el océano occidental. Las luces de las ciudades eran visibles incluso desde esa altitud, millones de puntos de luz que representaban millones de vidas que no sabían lo que su planeta acababa de descubrir. 6.000 millones de personas viviendo sus vidas. Construyendo sus empresas. Ganando torneos. Creando hechizos que nadie había creado antes. Enviando naves al espacio. Terraformando lunas. Haciendo el trabajo lento y magnífico de existir. No necesitan saber todo lo que yo sé, pensó Celestia. El universo es suficientemente vasto y complicado sin que yo descargue cada preocupación mía sobre ellos. Mi trabajo es darles el mundo más completo posible. Y su trabajo es habitarlo. Eso nunca ha cambiado. El avatar descendió lentamente hacia el océano, hasta desaparecer bajo las olas. Y en algún lugar del borde del sistema solar, una sonda de origen desconocido seguía derivando, sus últimas reservas de energía parpadeando en la oscuridad, esperando ser encontrada. Fin del capítulo 23, resumen del capítulo 23. Tiempo. Año 14,452, el sistema regresa. Después de 4,200 años de notificaciones ignoradas, el SCV notifica que la civilización está al 97,3% del umbral tipo y en la escala de Kardashev. 847,320 puntos de progreso civilizacional acumulados sin reclamar. Recompensas reclamadas. 8 hitos mayores reconocidos. Incremento total. Más 303,000 unidades de poder al avatar. Poder actualizado, avatar. Antes. 217,000 unidades, después. 520,000 unidades, referencia. Freezer primera forma igual 530,000. Diferencia de solo 10,000 unidades. Poder planetario bruto. 7,500,000, acumulado durante milenios de civilización, el avatar solo puede canalizar de manera segura el 6,9% del poder bruto total. Superar ese límite dañaría gravemente las civilizaciones activas del planeta. Límite de emergencia absoluto estimado. 1,200,000 unidades. 3 nuevas funciones. 1. Radar gravitacional, percepción pasiva extendida hasta el radio gravitacional de Celestia, 3,1 UA. Amplificable usando gravedad de cuerpos mayores como nodo. Diferente al avatar. Percibe masa y energía, no es ofensivo. 2. Ascenso, compartir poder con un mortal. Máximo 7 simultáneos. Vínculo permanente. El ascendido recibe poder superior, longevidad, conexión mental con Celestia. Requiere consentimiento del receptor. Celestia decide esperar el momento correcto. 3. Transmutación de la materia, crear objetos inorgánicos a partir de energía mágica. Primer uso. Cristal de ki, disuelto inmediatamente. Segundo uso. Piedra de memoria, mineral único, colocada junto al árbol divino de Rou en el Valle de las Tres Lunas. El descubrimiento. Al activar el radar por primera vez, Celestia detecta una anomalía en el borde exterior del sistema. Un objeto pequeño con emisión energética artificial y decreciente, derivando sin propulsión activa. Firma consistente con una sonda automatizada de origen externo. Sus razas no lo saben. Celestia decide vigilarlo en silencio y esperar el momento correcto para informar. Candidatos para el ascenso considerados.
Faelor el Sabio, 13,966 años. Descartado, la eternidad no es para ser impuesta. Aldara Pico Dorado, Maestra sin cielo, 142,000 Ki. Guardada en mente. Tesara Lunaris, 3,800 años, Tejedora primordial. Guardada en mente. Decisión. Esperar el momento correcto. Gancho para capítulo 24. La sonda en el borde del sistema tiene energía para 20, 30 años más. Las civilizaciones de Celestia necesitan avanzar en exploración del sistema exterior para alcanzarla. Y el ascenso espera al candidato correcto. Gracias por ver y espero que les haya gustado. Esto lo hago por mero pasatiempo y para esas personas que les gusta esta clase de historia.